Hola, el día de hoy vamos a tener una charla con Enrique Daza y vamos a hablar del genocidio en Gaza, 75 años de opresión a Palestina. Enrique, bienvenido. Gracias, Flor, muy amable. Enrique, cuéntanos cuál es el origen del conflicto entre Palestina e Israel. En 1948, las Naciones Unidas declararon la partición del territorio histórico de Palestina entre palestinos y judíos. Este territorio había sido anteriormente colonia de Gran Bretaña y anteriormente del Imperio Otomano, pero en él vivían en forma armónica judíos, cristianos, musulmanes y toda clase de diversidad de etnias y de lenguas. En el 48, entonces se repartió el territorio en dos, un 44% se le otorgó al pueblo palestino y un 56% a los judíos. A partir de ese momento se declaró la creación de un Estado judío y un Estado palestino en ese territorio. Los países árabes circundantes al comienzo no reconocieron al Estado de Israel, consideraron que había sido una imposición de las grandes potencias producto de la guerra mundial y hubo diversos episodios de guerra en la cual digamos, se mantuvo una situación pues, muy conflictiva. En 1967, Israel se apoderó de territorios vecinos que consideró que eran indispensables para su viabilidad como país, que eran los Altos del Golán, que pertenecían a Siria, la península del Sinaí de Egipto y la Franja de Gaza y la Cisjordania, que eran territorios que habían sido asignados en la resolución del 48 a los palestinos. Se apoderaron de esos territorios a través de una guerra y ahí empezó una nueva fase de conflicto entre el pueblo palestino por tener su propio Estado y el Estado de Israel por expandirse y enflaquecer todavía más el Estado, lo que era el territorio palestino. Hoy en día, como producto de esa situación, los palestinos apenas tienen el 15% del territorio, mientras que en el 48 tenían el 44%. Si ustedes miran en un mapa, la zona palestina aparece como una especie de mancha llena de huequitos en Cisjordania y una delgadita franja en la costa del mar, que es la franja de Gaza, y que no están unidas entre sí. O sea, el territorio palestino cada vez ha sido menor y después de todo este proceso complejo de guerras y de enfrentamientos, el territorio de la hoy Palestina está rodeado de altos muros con un control militar y económico por parte de Israel que no reconoce la existencia de Palestina como Estado. 136 países del mundo reconocen el Estado palestino y el Estado palestino tiene una representación en las Naciones Unidas en una condición especial, pero con todos los derechos que le da tener una representación diplomática. Los países árabes que en un comienzo no habían reconocido al Estado de Israel, después de la década del 60, su máximo dirigente, Yasser Arafat, que dirigía la OLP, reconoció la existencia del Estado de Israel y propuso, se llegó a un acuerdo de que la solución debía darse dentro de la creación de dos estados. Y lo que faltaba definir era cuáles eran las fronteras precisas de ese estado. Esa definición de la creación de dos estados en ese territorio ha sido ampliamente aceptada por yo diría que el 99% de los países del mundo y rechazada únicamente por Israel y Estados Unidos, básicamente. Ocasionalmente se le han sumado algunos pocos países, pero en general hay un gran acuerdo mundial sobre que la única solución duradera para este conflicto es la creación de dos estados en el territorio de la histórica Palestina. Después de la creación del Estado de Israel, existen resoluciones que ratifican
la, es, la existencia de Palestina como un Estado independiente. La creación de Israel fue una decisión de la ONU. Sí. O sea, la ONU en su acto inicial en el 48 define la creación de dos estados. Esa resolución es una resolución obligatoria porque en ella está no únicamente la Asamblea General, sino incluso el Consejo de Seguridad. Después de los conflictos iniciales y el conflicto del 67, cuando Israel se apoderó del Golán, Sinaí, Gaza y Cisjordania, la ONU expidió la resolución número 242, en la cual se pide que los dos estados se conformen basado en la resolución, en las fronteras anteriores a esas adquisiciones por parte de Israel. O sea, siempre se habla las fronteras hacia anteriores al 67. O sea, que las fronteras que la Naciones Unidas reconoce no incluyen los altos del Golán, a Sinaí, a Gaza y a Cisjordania como territorios de Israel, sino como territorios o de Palestina o de los estados vecinos, como Siria y Egipto. Esa es la resolución vigente. Y el acuerdo mundial es que debe crearse un Estado palestino dentro del marco de las fronteras anteriores a 1967. Posteriormente al 67, Estados Unidos no únicamente mantuvo la dominación sobre esos territorios, sino que empezó a hacer asentamientos de colonos judíos en el territorio de Cisjordania, que significa que sobre un territorio que es palestino, entonces se coloca un barrio o un enclave de colonos de Israel, que le quitan pues soberanía al pueblo palestino sobre ese territorio, porque esos asentamientos se rigen por la ley de Israel, no por la ley palestina. Entonces, las Naciones Unidas, además de la resolución número 242 que pide un regreso a las fronteras anteriores al 67, también ha llamado a considerar ilegales los asentamientos de colonos judíos en territorio palestino. Eso lo ha hecho una decena de veces por una inmensa mayoría, y también ha reiterado su llamado a que haya una solución pacífica, a que se respete el derecho de los palestinos a tener su propio Estado. Sería largo enumerar la inmensa cantidad de resoluciones en las cuales se condenan las acciones de Israel en territorio palestino. Israel ha hecho caso omiso de esas decisiones, y ha hecho caso omiso porque cuenta con el apoyo de Estados Unidos. En realidad, el gran patrocinador de la posición de Israel es Estados Unidos. Si no, hubiera sido imposible que Israel violara todas las decisiones de las Naciones Unidas. En las recientes incursiones de Hamas, ¿qué relación tienen con la resistencia palestina? Durante todos estos 70 años, 75 años, el pueblo palestino se ha resistido de forma muy heroica a esta dominación de Israel, y ha adoptado diferentes formas de organización, que son una resistencia social, una resistencia cultural, y una resistencia física, no aceptando la opresión a la cual ha sido sometido. Las principales organizaciones que han liderado esto históricamente fue la Organización para la Liberación de Palestina, guiada por Yasser Arafat, que es el dirigente histórico más importante de la resistencia palestina, y también han existido otras organizaciones, diversas, entre ellas una es Hamas, que es una organización de carácter religioso, fundamentalista, con afinidades con algunos países de la región, y que tiene la particularidad de que no acepta la existencia del Estado de Israel. Las otras organizaciones palestinas, la principal de ellas, la OLP, sí reconocen la existencia del Estado de Israel,
y plantea que la solución es un territorio con dos estados. Hamas no acepta esta solución y lo que propone es un antagonismo radical entre Israel y Palestina, en donde no hay ninguna clase de solución para el pueblo de Israel. El gobierno de Netanyahu es un gobierno que ha estimulado la existencia de Hamas en ciertas declaraciones, en muchas declaraciones ampliamente divulgadas. El presidente Netanyahu y sus seguidores han manifestado que para ellos hay que fortalecer a Hamas porque con eso se favorece la creación de un antagonismo que legitimaría la radicalización de la lucha que conduciría a la expulsión del pueblo palestino de la zona. Por eso el efecto de las acciones recientes de Hamas es un efecto contraproducente a lo que se inicialmente señalaron como sus objetivos. Y es que lo que están produciendo no es el fortalecimiento de la resistencia palestina, sino el fortalecimiento de la represión de Israel y la legitimidad de Israel. Cuando la gente hoy habla de lo que está sucediendo en Palestina, la primera referencia que hace es a los atentados de Hamas, no a los 75 años de opresión y exclusión del pueblo palestino. Por eso es indispensable decir que son repudiables los actos de Hamas. Nadie puede aceptar que la población civil sea víctima de un conflicto entre dos sectores, entre dos ejércitos. Pero la acción de Hamas no explica ni justifica la brutalidad del ataque de Israel a la población civil. Lo que Israel ha venido argumentando es que como hay 30.000 militantes de Hamas en un océano de 2,5 millones de personas, hay que hacer responsables a estas 2,5 millones de personas de lo que hacen esos 30.000 y castigarlas como si fueran los culpables de las acciones. Eso no está reconocido por el derecho internacional humanitario ni por ninguna persona civilizada en el mundo, porque sería un reino de la barbarie toda la sociedad moderna. El rechazo a los ataques a Palestina ha tenido diferentes manifestaciones a nivel mundial. A continuación, les presentamos un video donde recopilamos algunos de los pronunciamientos de varios personajes que se oponen a estos ataques. Decenas de miles de personas de todo el mundo se han unido a las concentraciones en apoyo a los palestinos y contra los bombardeos israelíes de represalia sobre Gaza. Piden un alto el fuego inmediato y la protección de los civiles inocentes. Decenas de personas protestaron el jueves frente a la Embajada de Israel en Santiago de Chile en apoyo a los palestinos en Gaza. Miles de personas se reúnen en el centro de Londres para pedir el fin del conflicto en Gaza y mostrar su apoyo al pueblo palestino. Este domingo un grupo pro-Palestina se manifestó en Times Square en contra de lo que dicen ha sido su ocupación. La manifestación de París comenzó en la plaza de Châtelet. Se han dado manifestaciones similares también en Orleans y Montpellier. Y en Roma ha tenido lugar la segunda protesta en 24 horas después de la gran manifestación del viernes por la noche. Mientras el ejército israelí intensifica su ofensiva en Gaza, en Tel Aviv resuenan consignas contra la guerra. Frente al cuartel general del ejército, manifestantes piden un alto el fuego inmediato. Acusan a Netanyahu y a su coalición de extrema derecha de alimentar una política de división en detrimento de la gestión de la seguridad del país. Miren, no añadan horror al horror. De la misma manera que podemos decir que es una tragedia abominable matar a 270 jóvenes que estaban celebrando la vida, no podemos también decir que es una tragedia igualmente reprobable el que hayan muerto bajo las bombas 700 u 800 niños en Gaza.
Antonio Guterres denunció las claras violaciones del derecho humanitario en la franja por parte de Israel y pidió un alto el fuego humanitario inmediato. I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. La resistencia palestina y el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado es una de las cosas que unifica a la opinión democrática mundial. No únicamente a los pueblos árabes. Los pueblos árabes pueden tener muchas diferencias entre sí. Hay unos sunitas, otros chiitas, hay diferentes formas de gobierno. Pero en un elemento, un denominador común es el apoyo a la lucha del pueblo palestino. Igual sucede a nivel mundial. El movimiento sindical, el movimiento campesino, las personas democráticas, los judíos democráticos, los árabes, apoyan la lucha del pueblo palestino. Se han producido manifestaciones en los lugares más diversos del mundo. En Washington, frente a la Casa Blanca, más de 100.000 personas protestaron. En Indonesia, 2 millones. En Tokio también hay manifestaciones. En Roma, en París. Creo que no existe ningún país del mundo en el cual no haya personas que respalden de una u otra manera la causa del pueblo palestino y condenen la acción de Israel. Porque la acción de Israel, del actual gobierno de Israel, porque no todos los israelitas tienen la misma conducta ni la voluntad, por el contrario, hay incluso judíos ortodoxos de muy diversas tendencias que han sido muy activos en manifestaciones en contra de las acciones del gobierno de Israel, incluso que piden la renuncia del ministro del presidente, primer ministro Netanyahu. Esas movilizaciones se hacen en apoyo al pueblo palestino y en rechazo a las acciones brutales y genocidas del gobierno de Israel. No implican ningún acuerdo con las acciones terroristas de Hamas ni de ninguna otra facción, sino que es un apoyo masivo, civilista, que crece todos los días a nivel mundial y que seguramente va a seguir creciendo. Además, porque la administración de Netanyahu y la administración de Biden han adoptado una posición supremamente cínica, que es ante el brutal ataque a Gaza, entonces decir que Israel tiene el legítimo derecho a defenderse, a pesar de que sobre el Gaza han llovido 18.000 toneladas de explosivos que equivalen a una vez y media el equivalente explosivo a una bomba como la de Hiroshima. Y han muerto más de 10.000 personas, dentro de ellas 4.000 niños. Y eso es un ritmo de más o menos 500 personas diarias o 1.000 personas diarias en el último mes. Es una cosa de una barbaridad incalculable, y eso ha significado también la destrucción de hospitales, de escuelas y de toda la infraestructura civil de la región de Gaza. Todo indica que no están persiguiendo solamente a Hamas, sino que están buscando la expulsión del conjunto de la población palestina, que ya tiene más de 1,5 millones de refugiados en el sur de Gaza, que han salido del norte, y que representa, ya desde antes la población palestina era la población más numerosa de refugiados en el mundo. Ahora pues ni hablar, porque ahora se le han sumado 1,5 millones de refugiados de los 2,5 millones que vivían en Gaza. ¿Qué propósito tiene Israel al invadir la Franja de Gaza? El propósito general de Israel ha sido que haya un Estado judío. Incluso los actuales gobernantes de Israel quieren que sea un Estado teocrático, en el sentido de que sea un Estado confesional, cosa que no corresponde a la realidad de la región. En Israel, como país, coexisten diversos credos. Ahí hay musulmanes, hay cristianos y hay judíos. Definir un Estado como judío
implica quitarle el derecho de vivir en ese Estado a todas aquellas personas que no profesen la religión judía. Ese es, digamos, un primer objetivo de ciertos judíos fundamentalistas como los actuales dirigentes de Israel. Pero el objetivo va más allá de eso. Israel quiere ocupar un papel estratégico en el tránsito de energías como el gas y el petróleo hacia Europa y Estados Unidos, principalmente hacia Europa. Y para eso necesita sanear, entre comillas, o sea, limpiar el territorio de Gaza y la presencia perturbadora de todos sus adversarios que le impedirían jugar ese papel, digamos, de núcleo distribuidor de los combustibles que lleguen a través de oleoductos o gasoductos, a través de los desiertos y de los diferentes países de la región, sin que estos gasoductos o oleoductos pasen por el estrecho de Hormuz o el canal de Suez. Y eso situaría a Israel como un lugar estratégico en la distribución del petróleo del Medio Oriente hacia Europa. Ese es, digamos, un segundo objetivo. El otro objetivo está muy relacionado con los objetivos de Estados Unidos en la región. Bueno, Enrique, ¿y por qué hay un interés de Estados Unidos en esta guerra, en este ataque de Israel a Palestina? Estados Unidos quiere tener un acceso regular y frecuente y fácil al petróleo de la región, pero también este sector tiene una gran importancia geopolítica. Y hay inmensas riquezas y grandes recursos en toda la zona. Es también un lugar de tránsito muy importante para diversas mercancías y para el comercio mundial, y no sería una potencia mundial con tanta importancia, sino dominar al Medio Oriente. Entonces Israel es cómplice de los objetivos de Estados Unidos en la región. Ya para terminar de todo esto que está pasando, ¿qué conclusión sacamos? Sí, numerosos organismos internacionales y gobiernos, incluyendo el colombiano, han tomado diversas medidas diplomáticas para buscar aislar esta posición de Israel. Yo creo que hay resoluciones de muchas organizaciones internacionales, personalidades, y es muy importante que la población culta y toda la población esté consciente del genocidio que se está produciendo. Es increíble que en el siglo XXI países defensores que se proclaman defensores de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario estén tolerando en silencio, cómplice, esta masacre que se está produciendo. Eso no podía permitirse, y lo menos que hay que hacer es enviar un saludo de apoyo al pueblo palestino.